Le damos la honra, la gloria, el poder y toda la alabanza, que tú lo mereces. En estos momentos nos reunimos y estamos en este lugar para alabar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Bueno, así que en esta hora estamos pidiéndole a Dios la ayuda de la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que sea el que haga un milagro grande en nuestra vida en esta hora. Así que vamos a dar comienzo a la clase. Podemos estudiar, estamos en el cuarto módulo de los profetas mayores y hoy entraremos a estudiar el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Entonces vamos a el libro de los Hechos de Isaías. Bueno, está tan emocionante esta clase que uno le pone, vamos a estudiar los hechos, las acciones de este gran profeta, Isaías como profeta mayor. Entonces así vamos a estar mirando en este día y vamos a iniciar diciéndole que una de las cosas que habló este profeta es como centro, una palabra muy dada, la santidad de Dios y la venida del Mesías. Siempre ha sido ese el mensaje que fue de Isaías, que hoy en día este libro es para nosotros estudiarlo, en este día para nosotros estar estudiando este mes, este año. Estudiemos mucho este libro, ya que nos hace falta más conocimiento. Isaías tiene una revelación de la santidad absoluta de Dios. O sea, eso es lo que nosotros queremos darnos de cuenta y estar buscando esa visión, esa revelación hoy en día de la santidad absoluta de Dios. Por eso nosotros a veces conocemos una palabra: sin santidad nadie verá al Señor, pero a veces no sabemos cómo santificarse, como una persona como pastor. ¿Cómo se tiene que santificar un pastor? ¿Cómo se tiene que santificar un creyente? ¿Cómo se tiene que santificar una iglesia? ¿Y cómo se tiene que santificar una asociación, una fundación, un concilio? O sea que la santidad debe ir en todo. Representa al Dios que gobierna la historia y exige pureza moral. O sea, este Dios siempre nos va a exigir pureza moral, ¿sí? Y eso lo vamos a ver. Entonces vamos en Isaías 6:3. Aquí vemos la gran visión que tuvo este profeta. Isaías 6 es la misma apocalíptica. Dice que aquí nos habla de que habían en esa visión y en ese llamado, él vio serafines, vio querubines. ¿Sí ve? Aquí vio serafines, vio querubines y cada uno tenía 6 alas. ¿Sí ve? Entonces es lo mismo que Juan vio allá en el Apocalipsis. Es lo mismo. Apocalipsis capítulo 4. Es lo mismo. La misma visión de Isaías es la misma visión de Juan. Aquí hay algo importante que queremos resaltar rápidamente en este estudio, es el número 3 de la santidad. O sea, quedó escrito en la Biblia de la siguiente manera: santo, santo, santo. O sea, 3 veces santo. O sea, aquí nos está hablando el número 3, la santidad del Padre, la santidad del Hijo y la santidad del Espíritu Santo. O sea, entonces ahí Isaías, tanto Isaías como Juan, como los querubines, le rinden homenaje
simbólicamente y espiritualmente a los tres. O sea que aquí nos da a entender que el primero, el Padre Celestial Santo, nuestro Padre Santo, Santo, Celestial, el Hijo es Santo, el Padre es Santo, el Hijo es Santo y el Espíritu es Santo. Entonces por eso quedó número 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahí estaba dándole esa alabanza, esa adoración, ese homenaje, reflejando la santidad de Dios. Entonces, quiero que en Primera de Pedro 1:6 nos lleva a decir, sed santos porque yo soy santo. Sed es un mandamiento, es un estatuto, es una ordenanza. Ser santo, pero la gente no entiende qué es la santidad interna de la iglesia, la santidad externa del creyente. Entonces, la Biblia dice que ser santo es la obligación que tenemos nosotros que hacer, es la obligación que tenemos nosotros que hacer para cumplir este requisito. Entonces tendríamos que santificarnos como lo dice la palabra. Ahora, número 2, primero, buscar la santidad. Segundo, el llamado profético en medio de una generación pecadora. Entonces, este es el llamado no solamente profético, sino simbólico, espiritual, moral, social. Dense cuenta que ahora que la afinación del año, aquí tenemos problemas familiares, porque tenemos que apartarnos de esas festividades que no son de Dios, porque ya Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, nos ha llamado a santificarnos. Y entonces una de las cosas es que Dios nos ha llamado, ese llamado espiritual, profético, simbólico, literal y físico, a vivir la santidad, a tener la santidad en medio de una generación pecadora. O sea, por eso Dios está buscando un pueblo santo que haga la diferencia entre la persona que profesa una fe a la persona que se está santificando. Dense cuenta que tiene que haber una diferencia en el rostro, en la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de esto. Y dice que en medio de una nación pecadora, o sea, en medio, o sea, tiene que haber, Dios nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas. O sea que por lo menos la gente se va a dar de cuenta que vamos a tener la diferencia de la santidad, ¿sí? De la santidad de Dios en medio de una nación pecadora. Isaías es comisionado a hablar a un pueblo rebelde. Esa es la tercera parte del llamado de Isaías, a predicar en medio de un pueblo rebelde. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros también, cumplir con ese llamado, cumplir con ese requisito, cumplir con esa necesidad de nosotros aprender más de las cosas de Dios, aprender más de las cosas de Dios y como dice acá, también esa es la comisión para nosotros. Ese es el llamado que Dios nos hace, a ser ministros en medio de este pueblo rebelde, hablarles al pueblo, enseñarle al pueblo las leyes. Ahora, la santidad de Dios contrasta con la corrupción de Judá. Entonces, aquí nos damos de cuenta, y hay una palabra que encaja hoy. El pueblo de Dios se había vuelto corrupto, había corrompido los mandamientos, los estatutos. Hoy en día vemos lo mismo, la corrupción. Vemos la corrupción
en todos los sistemas, militares, sociales, religiosos, aquí todos los sistemas hay corrupción. Así como la hubo en el pueblo de Israel, hoy en día también creo que estamos viviendo igual, estamos viviendo tiempos como los de Isaías, y por eso Isaías 1:4. En Isaías 1:4, aquí resalta algo muy importante. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Entonces, el Señor Jesucristo empezó diciendo, oh generación de víboras. Juan el Bautista también usó este mismo vocabulario. Oh gente pecadora. Hoy en día, este debe ser la raíz de todo mensaje, la raíz de toda enseñanza. Mucha gente le da miedo predicar acerca de enfrentarse a un pueblo rebelde, a enfrentarse y decirle, oh gente pecadera, oh gente rebelde, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, ¿sí? Hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces, este creo que es uno de los versículos más profundos, un mensaje profundo para empezar a decirle a la gente que la gente está hijos depravados, ¿sí ve? Hijos del mundo, hijos del enemigo, hijos de pecado, hijos de las tinieblas, hijos depravados. Dejaron a Dios. O sea, este es el pecado más grande que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel haya hecho, dejar a Dios. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Lo mismo. Hoy estamos, mucha gente conoce el Evangelio, nos estamos encontrando. Yo fui predicador, yo fui pastor, yo fui esto, yo fui líder. Pero ahora en la actualidad no es nadie, ahora en la actualidad no. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las... Ahora, ¿qué nos da a entender? Romanos 3:23 es la oportunidad que Dios nos da para decirle a la gente que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya viene la respuesta a lo que tenemos que hacer hoy en día, acercarnos a Dios. Entonces no cometer las faltas que cometieron en el tiempo. ¿Qué es lo que nos toca hacer hoy para ser, en lugar de ser gente pecadora, gente arrepentida? O sea, Dios está buscando gente arrepentida. Pueblo cargado de maldad, ahora que un pueblo que esté cargado de buenas obras, que tenga misericordia, amor por el prójimo, por las almas, quizás como lo que estamos haciendo hoy. Hoy sentimos esa carga, esa necesidad de predicar la palabra, de enseñar, de preparar obreros, preparar misioneros, ¿sí? Ya no nos cargamos de maldad, sino tenemos esa carga del reino por predicar la palabra. Y ya no pertenecemos a una generación maligna, sino que ya Dios nos ha redimido, ya Dios nos ha rescatado por cuanto éramos destituidos. Ya no somos hijos depravados, ¿verdad? Sino que estamos buscando más a Dios. Entonces estamos dejando todas estas cosas importantes. Ahora, en el primer punto es que Dios es santo, y uno de los temas de Isaías era la santidad. Segundo, ese llamado profético que tuvo para predicar en medio de esa nación pecadora. Tercero, Dios es santo, es juez de las naciones. Isaías anuncia juicio sobre Asiria, Babilonia y las naciones vecinas. O sea, él también anuncia los juicios que vienen. Hoy en día ese es el trabajo que debemos nosotros hacer y obtener. Anunciarle a la gente que vienen juicios, vienen las cosas apocalípticas, Cristo viene pronto, que nos preparemos. La santidad de Dios no solo exige justicia en Israel, sino a toda la humanidad, ¿sí? O sea que Dios nos está exigiendo esa santidad. Dios nos está exigiendo. Ahora,
Continuamos estudiando Isaías. Yo quiero que todos ustedes allá, Isaías capítulo 13, versículo 11. Este tema es muy importante. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Entonces la gente está diciendo que hoy día se ha levantado una religión que dice que Dios no es malo, que Dios no va a castigar a nadie, que como Dios siendo bueno va a castigar al mundo. Pero Dios dice que al que ama reprende, al hijo que él ama castiga. Y aquí podemos encontrar en 11, y castigaré al mundo por su maldad. Eso lo está haciendo ya Dios hoy en día. Terremotos, catástrofes, enfermedades, cosas apocalípticas que se están pasando. Este es un mensaje para nosotros como prepararnos para evangelizar. Haré que cese la arrogancia de los soberbios. O sea, una de las cosas que Dios va a castigar duro es la soberbia. Vemos que dentro del pueblo de Dios hay cristianos soberbios, hay cristianos rebeldes, hay cristianos desobedientes, hay cristianos altaneros, hay cristianos groseros. Toda clase de maldad se ve dentro del pueblo, como se vio en el pueblo de Israel. ¿Y? Por eso dice que se acerca el día del ardor de su ira. Se acerca el día del ardor de su ira. Entonces, Salmos 9, yo quiero que escriban, Salmos 9:8, Él juzgará al mundo con justicia. Esas son las grandes bendiciones que Dios nos da a nosotros para poder mirar lo que tenemos que estudiar. Vamos a estudiar aquí entonces, continuamos estudiando la palabra de Dios. Salmos 9:8, Él juzgará al mundo con justicia. O sea, Él nos va a juzgar de acuerdo a las obras, esas obras de arrepentimiento, esas obras que nos esforcemos por llevar, por cumplir con la palabra de Dios. Ahora, como ya nos dimos de cuenta que hasta el punto 4, punto número 4, es la solución para el pecado, la solución para el pueblo, la solución, ya viene viene la solución con algo que viene la salvación. Entonces Dios empieza a mostrarle todo lo malo que estaba haciendo el pueblo, pero también Dios a Isaías le mostró, le reveló la solución. ¿Cuál era la solución? De enviar el Mesías. ¿Sí ven? Y yo quiero que estudien mucho. Les recomiendo que estudien mucho Isaías 11, el reinado justo del Mesías. ¿Sí ven? O sea que Isaías vio que el pueblo estaba lleno de pecado, pero Dios también vio lo mismo. Ahora les voy a enviar el Salvador, ahora les voy a enviar un Redentor. Les voy a enviar a mi Hijo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. A esta gente mala, pecadora, perversa, idólatra, a esta gente que ya no quiere creer en las cosas de Dios. Entonces Dios empieza a enviar el anuncio, la venida del Mesías, la venida de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Y anuncia un niño que es nacido de una mujer, será digno de esperanza. Entonces en Isaías 7:14 empieza Dios a mostrarle, ¿sí ve?, la solución al problema. Dios empieza a mostrarle la solución, por tanto Él mismo os dará señal. O sea, señal. En Isaías 7:14, Dios muestra a través de señales. Dios le explicó a Isaías cómo iba a venir el Mesías. Hoy en día pasa lo mismo. Va a volver el Mesías. Se acerca la venida de Cristo. Se acerca el arrebatamiento y Dios nos ha dado las señales que se están cumpliendo ya.
así como Isaías predicó la venida del Mesías, también nosotros seguimos predicando la venida del Mesías, ahora ya que se acerca, ¿sí ve? Entonces hay señales que de una mujer vendría y nacería un hijo, y se llamaría Emmanuel, que se significaría Dios con nosotros, ¿bien? Entonces de ahí viene el anuncio. Dios empezó a anunciar, a hablar, a profetizar, a hablarle al mundo que iba a enviar el Salvador del mundo. ¿Para qué? Para que estuviese con nosotros. Mateo 1:23. Viene el nacimiento de Jesús. Y Dios, algo curioso, quiero compartirles, aparte que esto vamos a ver, es que el Señor Jesucristo a la mayoría de los profetas les mostró que iba a venir el Mesías. Zacarías, ¿sí? Malaquías, Jeremías, Ezequiel. La mayoría de los profetas, Dios les mostró, les reveló, les habló que iba a venir un Mesías. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel no creyó en esos mensajes. Vino el Mesías, por eso vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas. Emmanuel, que es Dios con nosotros, a veces yo creo que este título ahora se invierte. Ya Dios está con nosotros, pero ahora lo que Dios busca es que nosotros estemos con Dios, que nosotros amemos a Dios, le sirvamos a Dios, porque Él va a volver otra vez. Se acerca la venida de Él. Entonces, aquí en el número 5, escriba número 5, el siervo de Jehová como la luz a las naciones. Aparece la figura, la palabra siervo, elegido por Dios para traer justicia y restauración. Este siervo es humilde, pacífico y trae salvación a los gentiles. Entonces ya adelantaríamos, porque este es un libro demasiado largo, tiene muchísimas cosas. Y aquí vamos a mirar que Isaías empezó a mostrar, a hablar que iba a venir un verdadero siervo. ¿Sí? Hoy día todo el mundo es siervo, pero hay unos que son siervos del mundo, hay otros que son siervos de Satanás, hay otros que son siervos de la familia, hay otros que son siervos del materialismo, y Dios está buscando verdaderos siervos espirituales que hagan cosas espirituales. El siervo antiguamente los siervos, los seres humanos, hacían cosas domésticas, materiales, pero aquí Dios está buscando siervos espirituales. Y aquí nos habla: he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Dios escoge un siervo. Por eso hoy día este versículo es para hoy en día nosotros. Dice la Biblia: muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque en este momento son muy poquitas las personas que quieran servirle a Dios. Un ejemplo, yo admiro a aquellos hombres y mujeres, a los jóvenes que están buscando la manera, aquellos que están en capellanía aquí, que están trabajando con los niños, que se disponen a trabajar con niños, están haciendo esa labor hermosa. Ahí están empezando a ser siervos de Dios, trabajando para el reino, trabajando con niños, enseñándoles la palabra. Qué bueno enseñarles este libro a los niños de Isaías, es un libro muy hermoso. Él como tenía visiones, es muy fácil pasar este libro, enseñárselo a los niños, cómo él miraba el cielo nuevo, tierra nueva, cómo miraba la vida de Cristo. Entonces, Isaías revela de que iba a venir un verdadero siervo
y que él iba a tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová iba a estar en él. Entonces, Isaías 42:1, ¿sí? En Isaías 42:1 es el mismo de Isaías 61:1, ¿sí? ¿Qué dice? La venida del Mesías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria, en lugar de ceniza, ¿vive? Óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría. Aquí Isaías empieza a mostrar y a revelar el trabajo que vino a hacer Jesucristo. Entonces también por eso nosotros tenemos que estudiar mucho este libro, porque nos habla de la venida de Cristo, quién es el Mesías, para qué vino el Mesías, ese verdadero siervo, ese verdadero profeta, el verdadero Salvador del mundo, el buen pastor, ¿sí? El verdadero pastor, que hoy en día, con todo lo que está sucediendo, estamos pasando momentos difíciles. Mateo 12:18, Jesús ha citado el cumplimiento de Isaías. ¿Sí? Ahora, también recalcamos que aquí en Isaías 61 Dios le muestra que el Espíritu Santo iba a estar sobre Jesucristo, y con el poder del Espíritu Santo iba a sanar, iba a restaurar, iba a sanar a los abatidos, iba a libertar a los presos, iba a darle vista a los ciegos, a los cojos, la cantidad de milagros para poder brindarle a la persona conocimiento, milagros para poder que la persona creyera. Hoy en día necesitamos que esto mismo suceda a nosotros, que el Espíritu Santo nos llene para hacer la obra de Dios, que el Espíritu Santo nos dé palabra para ir a llevarle palabra a los que están abatidos, hablarle a los que están afligidos, aquellos que están perdidos, llevarles un mensaje de salvación. Por eso necesitamos orar para que esto se haga realidad. Hay algo muy importante. En el número 6 encontramos el siervo sufriente y su misión redentora. Entonces, en el número 4 aparece aquí el anuncio de la venida del verdadero siervo de Dios. En el número 5, el siervo de Jehová como luz a las naciones, como el que iba a venir a rescatar al mundo. Número 6, el siervo suficiente y su misión redentora. Entonces viene el cumplimiento del capítulo 53 de Isaías, donde describe todo en los detalles del sufrimiento del Mesías. Bueno, esto ya queda pues de tarea, leer Isaías 53, los sufrimientos, la angustia, todo lo que él tenía que pasar. Y aquí vemos con detalles cómo el verdadero sufrimiento del vicario del Mesías, el siervo que carga el pecado de la humanidad y obtiene nuestra paz. Entonces, aquí hay un versículo que hay que resaltar en el capítulo 53. Tenemos que resaltar que más él fue herido por nuestras rebeliones. O sea que esto tenemos nosotros que aprenderlo, porque este verso es para hoy. Nosotros que estamos cargados de pecados, estamos viviendo en un mundo bastante difícil, y aquí nos dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, él sufrió nuestras enfermedades, ¿sí ve?
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, aquí vemos el poder de la palabra. Ya Isaías estaba anunciando, hablando, enseñando el poder que iba a tener la sangre de Cristo, y por eso dice claramente: mas herido fue por nuestras rebeliones, herido en la cruz. Fue herido, comenzando desde los 8 días de nacido, la circuncisión. Fue el primer derramamiento de sangre de Cristo. Vemos que también él lloró, ese dolor que derramó en el Monte de los Olivos antes de ser crucificado. Vemos todos los padecimientos del Mesías. Fue azotado, fue herido, y eso es lo que tenemos que reconocer nosotros. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por las llagas de Cristo hemos sido sanados, hemos sido curados. Entonces vemos la necesidad tan importante que es escudriñar las Escrituras, estudiar este libro. Este libro es uno de los libros más hermosos que puede existir de la Biblia, que nos habla del Mesías. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vemos cómo el Señor Jesucristo, como siervo, como hijo, como verdadero Mesías, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, número 7, la gloria futura del siervo exaltado. El sufrimiento no es el fin. El siervo es exaltado y trae la salvación universal. Se anuncia el reino de justicia, la paz, la restauración de Israel y el mundo. Entonces, aquí también nos habla en Isaías 52, aquí en Isaías 52:13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado, y será puesto muy alto. ¿Sí ve? O sea, vemos el sufrimiento del Mesías, y que también después iba a morir, e iba a resucitar, iba a ser exaltado sobre todo. Ahí fue donde se hizo Señor de los señores, Rey de reyes, Salvador del mundo, porque él mismo se ofreció como sacrificio. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso nosotros creemos, como dice Primera de Juan, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay que tener esa fe de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el poder que tiene la sangre, es el poder que tiene el sacrificio. Bueno, no nos sería mucho mirar ese. Ahora, se hizo hombre, nació de María, nació de una mujer, y también, ¿sí?, después de que murió, entonces tomó el control de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo el mundo. Se hizo, Dios lo exaltó lo sumo. Filipenses 2, 9 y 11. Aquí en Filipenses nos vamos a dar de cuenta cómo Dios, ¿sí?, lo hizo Señor de señores, Rey de reyes. Lo hizo gobernador del mundo. Él controla aquí en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dése cuenta que aquí dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí ve? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí ve?
Y por eso dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, por eso también Él sufrió, padeció por nosotros, murió, resucitó, ahora es nuestro Dios, ahora es nuestro Salvador, y ante Él se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y por eso en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 19 y capítulo 5 nos habla que los 24 ancianos se postran y dicen al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces vemos como Dios lo hizo príncipe de los príncipes, rey de los reyes, Dios de los dioses, Señor de los señores, y en este momento va a venir a gobernar la tierra por 1000 años. Va a venir a rescatar la iglesia. Es el único ser en quien hay redención de los pecados. Por eso nosotros dice, ante Él se doblará toda rodilla. Ya es cuando los sistemas religiosos inventaron que el hombre puede perdonar pecados, que el pastor puede perdonar pecados, que un obispo puede perdonar pecados, bueno, llámese como se llame. No, solamente perdón de pecados hay en Cristo Jesús. Solo hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Es importante eso. Ahora, Isaías representa al Dios Santo que exige justicia y al mismo tiempo revela al siervo sufriente, la figura mesiánica que se cumple en Jesucristo, ya que aquí nos damos de cuenta, en la línea del tiempo se aprecia cómo Isaías profetiza siglos antes la obra redentora del Mesías, la obra cómo Él iba a traer la salvación del mundo a través del sufrimiento, ¿sí ve? A través, como por eso dice 53, como cordero fue llevado al matadero, Él no abrió su boca, Él no le pasó los de nosotros, Él sabía que iba a sufrir, y por eso hoy día los misioneros quizás de pronto los regañan, quizás de pronto les pasa algo y ya se alejan, dejan a Dios. Por nada están dejando las cosas de Dios. No, también si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña. Y por eso para nosotros es importante, ¿sí ve? Es muy importante que nosotros estemos mirando la necesidad de tener algo que más me gusta de Isaías, resaltando Isaías 41, que el Espíritu iba estando en él. Y yo los invito a que Isaías habla mucho sobre el Espíritu Santo. Este profeta habla mucho sobre el Espíritu Santo y vemos cómo el pueblo pecaba contra el Espíritu Santo. O sea, el pueblo blasfemaba contra el Espíritu Santo. Yo quiero llevarlos a Isaías 63:10. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hoy en día, este versículo es para hoy en día, la gente se revela, por eso Apocalipsis dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, y habla todos los errores de las iglesias. Pero ellos son rebeldes, hacen enojar al Espíritu Santo, y por eso Pablo le decía: no contristéis al Espíritu Santo. Porque han apagado el fuego del Espíritu Santo. Cuando el hombre cristiano peca, el Espíritu se contrista. Y aquí en Isaías 63, cuando un cristiano es rebelde,
hace enojar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se enoja y él mismo pelea contra ellos. Por eso el caso de Saúl, pecó y el Espíritu Santo se apartó y ya venía un espíritu a atormentarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que guiaba al pueblo de Israel. Hoy nos guía el Espíritu Santo de Isaías, es el mismo Espíritu Santo que hoy tenemos. Por eso no podemos ser rebeldes a la sana doctrina, no ser rebeldes al evangelio puro, no ser rebeldes al llamado de Dios como Isaías. ¿Cuántos de los estudiantes de hoy de este libro van a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir porque el Espíritu Santo va a estar conmigo, me va a ayudar, me va a sostener, el Espíritu Santo me va a dar fuerzas, porque también quiero aprender a hacer la obra misionera, la obra evangelística. El Espíritu Santo nos va a pastorear, ¿y ve? Y eso es muy importante. Por eso, para terminar, quiero que escriban Isaías 65:17. Isaías vio cielo nuevo y tierra nueva y dijo, ya, por eso Isaías, dése cuenta que Isaías, la manera en que murió, era perseguido, era encarcelado, también era tenido en poco. Isaías sufrió mucho, pero cuando él sufría, Dios le mostraba. Y por eso Isaías 65:17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Sí ven? O sea, Isaías le mostró Dios cielo nuevo, tierra nueva, y él dijo, ya, páseme lo que me pase en esta tierra, yo no me voy a preocupar. Yo voy a seguir al Mesías, voy a seguir al siervo de Jehová, voy a conocer a Cristo, voy a conocer mi Salvador, porque me voy a vivir cielo nuevo y tierra nueva. Vamos para el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, así miramos que esto es, este es el llamado que Dios nos hace, a poder cumplir con los requisitos que tenemos de prepararnos y poder hablar como Isaías, predicar como Isaías, y también vamos a sufrir como Isaías, ¿sí? Pero vamos a sufrir y vamos a gozarnos, ¿sí ve? Por eso, aprovechando que estamos hablando de Isaías, quiero canten, yo quiero que ustedes, hay un coro muy hermoso de Isaías, en Isaías hay muchos cánticos. Para terminar, quiero que canten que en medio de las pruebas, ¿sí ve? Hay un cántico que dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se gozará en mi Dios. O sea, este versículo es para hoy. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como novio me atavió. ¿Sí? Entonces, en gran manera me gozaré en Jehová. Nos seguimos gozando, nos seguimos alegrando, porque nuestra redención está cerca y vamos a prepararnos para el cielo nuevo y la tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Así que en estos momentos aprovechamos para